Buscándolo alto, pero la buscaron allá arriba. ¡Lo tiene! ¡Superplex! Mis queridos amigos, les quiero dar la bienvenida a este su show WWE Ahora. Yo soy Andrea Basarte y anoche Raw estuvo pero increíble, emocionante. No se lo pueden perder y yo les traigo aquí un resumen. Jey Uso llegó a su nueva casa y le dio la bienvenida al universo WWE en Monday Night Raw. Entonces llegó un viejo conocido, Sami Zayn. Le dijo que seguro habría muchos en el locker room que tendrían un problema con que él estuviera en Raw, pero que quería decirle a los ojos que él estaba feliz por tenerlo en la marca roja y le extendió la mano. Pero Jey dudó y justo cuando Sami estaba por irse... Oye, Sami. Ahora, mira, eso no fue muy Uzi de mi parte, ¿no es así? No fue muy Uzi, ¿no? No fue muy Uzi que digamos, pero... A ver... ¡Wow! El sucio Dominic Mysterio se acercó a Jey en backstage para darle la bienvenida y ofrecerle un lugar en The Judgment Day. Yo la verdad ya no sé qué está pasando aquí. ¿Se han vuelto locos todos? The Judgment Day salió a celebrar a lo grande. La facción está bañada en oro con la reciente edición de los campeonatos en parejas indiscutidos de WWE. Dominic Mysterio cumplió un año con ellos y Finn Balor se convirtió en campeón Grand Slam. Señores, este equipo está más over y unido que nunca. Pero JD McDonagh interrumpió diciendo que The Judgment Day necesita algunos cambios, empezando por el maletín de Damian Priest. La audacia de este man. Mira, no necesitan, mírense, tienen todo el oro, tú no necesitas ese maletín. Tú necesitas este. ¡Oh, oh, 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 oh! Y con la ñ bien puesta, me gusta esto. Mira, con este maletín y todo este oro, yo tengo que decirlo, el día de... A este hombre no lo dejan hablar en toda la noche. Sami Zayn los llamó roba campeonatos y retó a Dominic Mysterio a un mano a mano. Pero JD McDonagh le entró al quite para ganar puntos con los del juicio. Oportunidad ahora, las irlandesas lanza por encima de un Sami Zayn que se escapa del camino. Exploder, suplex explosivo directamente al esquinero, lo tiene listo. Y le está exigiendo que se ponga en pie porque Zayn sabe lo que quiere hacer. Va a terminar con él. Y bien. Por favor. Dominic Mysterio sacando a JD McDonagh del peligro. Un momento con JD McDonagh, aunque el momento de la geluba tal vez sí pasó. ¡Qué derechazo para Dominic! ¡Ay, oh, oh! Y 1, 2 y 3. Pero sostenimiento pantalonil. Pero le agarró hasta el número de seguro social, por favor. Y Sami no ha terminado con esto todavía, desatando su frustración sobre Dominic. Dirty Dom. Ahí está suplicando la ayuda a McDonagh, tratando de huir de Zayn. Alguien se lo tiene que llevar. Y JD no creo que esté pasando muy bien la prueba de Judgment Day. Seth freaking Rollins llamó al ring a Nakamura para ajustar cuentas, ofreciéndole un combate por el campeonato mundial pesado. Pero Shinsuke rechazó su oferta y esto ofendió al visionario que se le fue encima. Así que tuvieron que salir los oficiales a separarlos. Médicamente le dijeron que no debía estar aquí. Mira, directamente a la espalda. Precisamente al área maltratada, al área que sabemos en la que está teniendo problemas Seth freaking Rollins. Tiene problemas en la columna lumbar. Raquel Rodríguez le mandó un mensaje a Rhea Ripley y Dominic Mysterio. Sí, sí. Y no solo voy a tener mi revancha, sino que Dirty Dom. No me importas, chiquito. Tú no vas a ser un factor en esto porque vas a tener prohibido acercarte al ringside. Rhea, mamacita, te veo la semana que viene. El Miz tuvo de invitado especial a John No Me Puedes Ver Cena en Miz TV y lo cuestionó por los hechos de WWE Payback. ¿Alguien pudo verlo? Porque yo no. Primera pregunta, LA Knight, ¿te pagó?
Did he offer you a Te job during these hard ofreció times? un trabajo en estos tiempos difíciles. Did you purposely screw Tú me a over? propósito me hiciste trampa. Answer me. Respóndeme que si hiciste una conspiración, estabas conspirado. Y bueno, pues las cosas se salieron un poquito de control. Le hizo la rompecráneos. Creo. No. Y llegó el momento de la verdad, el combate por el campeonato intercontinental. Chad Gable, con su familia en primera fila, se enfrentó una vez más al general del ring, Gunther. Que viene buscando lo alto, pero la buscaron allá arriba. Lo tiene Superplex. Lo tiene. Gable tiene una oportunidad. Oportunidad de oro ahora mismo. Y cabezazo clásico de Gable para el 1-2. ¡Sí! Ay, ay, ay. Y directo al candado, al tobillo. Clásica movida de rendición de ese gran héroe olímpico en Chad Gable igual. Y ahí está. ¡Qué poder! Le arruinó la movida a Gunther con su poder, pero se escapan del peligro Gable. Se le va por debajo y candado a la cabeza. ¡Qué poder! Cruzar suplex de Gable. Lo tiene listo. ¡Qué poder! 1, 2, ya. Pero igual eso no ha terminado hasta que termina. Y ahí se lanza. Le esquiva la pierna. Realmente Gunther no se sale con la suya. Le da la vuelta, pero no la suelta. ¡Qué poder! ¡Qué agilidad! Y miren, le pone allí el triángulo en la pierna para apresarlo aún más. No lo hace en pie, pero sigue arrastrándose, tratando de cargar el peso del cuerpo de Chad Gable. Vuelve a retroceder Gable. A la cara varias veces. A patada de... y ahora lo pone en una dormilona. 250 libras la que tiene encima. Y de esta manera, ¿se imaginan? Casi se dan 1, 2, 3 ahí. Y ¡wow! Caído y de cabeza ahí. Justo así con ese bombazo. Pero dice que tiene más para el arrollador. Absolutamente con ese lazo. 1, 2, 3 y Gunther hace historia. Aquí está el ganador y todavía campeón intercontinental. El general del ring, Gunther. Pero que les dije que esto se había puesto buenísimo. Déjame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna de las noticias de WWE.